Y estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El Senado quedará en espera del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para hacer la glosa del segundo informe de gobierno en materia de seguridad. Este martes se informó que la comparecencia, programada para este miércoles, se pospondrá hasta que sepamos quién suplirá a Alfonso Durazo, que a pocos días de terminar el mes renunció para ser candidato de Morena al gobierno de Sonora. Al presentar su último informe de seguridad, la semana pasada, Durazo reconoció que la inseguridad en el país no se ha reducido. Esto lo atribuyó a los altos niveles de violencia registrados en las administraciones previas, pero sí dijo que se pudo contener el aumento de delitos, el famoso punto de inflexión. En una entrevista publicada ayer en el diario La Jornada, Durazo Montaño afirmó que aún hay presencia de organizaciones criminales, pero que ya no dominan en ningún territorio del país, ni en el llamado Triángulo Dorado ubicado entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, ni la Tierra Caliente de Michoacán, ni Miguel Alemán en Tamaulipas. Dijo que las organizaciones criminales están debilitadas gracias a la estrategia de seguridad instrumentada desde diciembre de 2018. También habló del papel de la DEA, asegurando que se dejó atrás la hipocresía diplomática y la simulación en la colaboración internacional, y que hay una colaboración abierta con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, pero en un marco total de respeto a nuestra soberanía. Pues antes este organismo tenía cooptadas a diversas instituciones de seguridad nacional. ¿Cómo ves, Alfredo Lecona? ¿Debió terminar el mes el secretario Durazo? Mi querido Alfredo, ¿qué opinas? ¿Ya no hay presencia, el dominio de presencia de organizaciones criminales en el país? De lo que nunca hubo presencia es de un secretario de Seguridad Pública en todo lo que va del sexenio. Y decíamos la semana pasada que hablábamos también de Durazo, como yo creo firmemente que él, en lugar de andar haciendo campaña política, debería de estar siendo investigado, nada más para dar un ejemplo y repetir lo que decía la semana pasada, por el famoso Culiacanazo, por ese jueves negro en Culiacán, Sinaloa, del que nadie se ha hecho cargo, del que no se ha informado cuál es el estatus de la investigación de ese derramamiento de sangre, de esa mala operación que hubo y esa subordinación, o más bien de ese salto que dio la Guardia Nacional y la Sedena para capturar por unas horas a Ovidio Guzmán. Entonces, que nos venga a decir Alfonso Durazo que se ha acabado el dominio del narco, pues es absolutamente falso, nada más viendo lo que sucedió en Sinaloa y cómo es prácticamente imposible detener a Ovidio Guzmán, nada más por dar un ejemplo. Y decía antes de que termine el bloque pasado que contradijo o contradice lo que hoy en la mañana dijo Alfonso Durazo a lo que hoy nos está diciendo, ahorita nos está diciendo Eder, porque hoy en una entrevista en la mañana que le hacen Javier Risco y Gabriela Barkentin, le pregunta Javier Risco a Durazo por qué les cuesta tanto trabajo reconocer que la Guardia Nacional es militar. Y uno de los argumentos que dio para defender la militarización de la Guardia Nacional es que así empezó la Policía Federal. Precisamente el vicio, el error, las consecuencias de lo que tenemos, hoy Durazo las refiere como la imposibilidad de tener elementos para la implementación de la Guardia Nacional. Pero no solo eso, debemos de recordar, y lo hizo así el secretario en la mañana, o el exsecretario, ya ni sabemos, el famoso artículo 5º transitorio de la reforma que creó la Guardia Nacional el año pasado. Esa reforma de la Guardia Nacional, que creó la Guardia Nacional, pero que en verdad trae un plan de desmilitarización de la seguridad pública que no se está cumpliendo. Bien. No son bolitas mágicas, no son pronósticos al aire, es la Constitución que nos está diciendo esta es la ruta que se tiene que seguir y es el presidente de la República y las Fuerzas Armadas diciendo no señores, lo vamos a hacer contrario a lo que aprobamos. Ahí está la responsabilidad de Durazo que se encargó de ser un verdadero cero a la izquierda en todo lo que ha sido este sexenio. Eder, como menciona Alfredo y muchas otras personas han criticado la renuncia de Durazo precisamente en medio de una crisis de violencia e inseguridad en el país. ¿A ti qué opinión te merece? Pues bueno, primero que ahora tenemos un secretario de Seguridad Pública que va a contender y no a comparecer, que no está llamado a rendir cuentas ante ninguna autoridad por su colusión con el crimen organizado o con alguna otra forma delictiva. Ya será la ciudadanía de Sonora la que le toca ahora sí calificar en las urnas a Durazo y determinarán si de verdad vale la pena tener a un funcionario con la trayectoria de Durazo, para bien o para mal, me refiero a su trayectoria
trayectoria, si vale la pena tenerlo a cargo de la gubernatura de Sonora. Está ejerciendo su derecho político, no está faltando a ninguna ley al renunciar, lo anunció la semana pasada en la conferencia mañanera, dio su último informe en la conferencia, entonces yo creo que está ejerciendo su derecho. Me parece que la declaración que da es muy fuerte. Bueno, primero, contestándole a Lecona sobre esto, que la supuesta contradicción, pues no, efectivamente, así inició la Policía Federal preventiva, con elementos de las Fuerzas Armadas, con capacitación de las Fuerzas Armadas, con elementos de las Fuerzas Armadas. Así iniciaron el proyecto de la Policía Federal preventiva, y se supone que después de la Policía Federal, que nada más le cambiaron el nombre, era consolidarla en territorio nacional, consolidarla con la ayuda de las Fuerzas Armadas en un inicio. ¿Qué pasó? Que de ahí no pasaron. Después utilizaron para cosas muy turbias a la Policía Federal en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, pero insisto, si no es con las Fuerzas Armadas quien capacita, quien nutre de elementos capacitados, profesionales a estos ejercicios de seguridad que se pretende que en el mediano plazo sean de seguridad ciudadana, no es con bolita mágica, no es con varita mágica, no tiene Andrés Manuel una chistera para que por generación espontánea haya suficientes ciudadanos y ciudadanas que quieran entrar a la Guardia Nacional y que ya tengan un nivel de expertise para hacer las tareas tan complicadas en un país desgajado como el que tenemos. Entonces, en ese sentido, no hay contradicción. Y por último, la declaración que hace respecto a que ya no son ellos los crimen organizado quien manda, se refiere a que justo tenemos a un secretario de Seguridad Pública federal detenido en Estados Unidos, a un general secretario de la Defensa Nacional detenidos, porque estaban coludidos con el crimen organizado. Eso ya no sucede y entonces ya no tienen el control. Nada más revisemos cuántas cuentas están congeladas de empresas, de todos los grupos del crimen organizado, que eso, y no lo decimos solo nosotros, todas las organizaciones especialistas en procesos de paz lo dicen, esa es la forma de detener y de disminuir el poderío de los grupos del crimen organizado, congelándoles las cuentas y siguiendo el dinero, y eso es lo que se está haciendo. Bien, Frida, Eder dice que Durazo está ejerciendo su derecho político, pero ¿tú cómo ves que tengamos que esperar a una nueva designación de la nueva o el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana para que rinda la comparecencia ante el Senado por el segundo informe de gobierno en materia de seguridad? ¿Qué lectura le das tú? Aquí hay dos lecturas. La primera, que es un asunto político. Es evidente que a Alfonso Durazo se le está cuidando para que logre llegar a la gubernatura de Sonora, porque de otra forma una comparecencia no solo le expondría al escarnio de las diputadas y de los diputados que han reiterado pues exigencias bastante legítimas, porque la seguridad es uno de los puntos más débiles, no solo de este gobierno. Llevamos las últimas 3 décadas en este país cada vez incrementando más el nivel de violencia, no solo contra la ciudadanía, principalmente contra las mujeres y contra las personas que menos capacidades tienen para defenderse. En cuanto a una lectura más técnica, me parece que un balance justo sería reconocer lo que el propio secretario ha dicho, que la violencia no ha logrado disminuir, pero me parecería ingenuo hablar de que tan solo con un cambio de cabezas las estructuras modifican su comportamiento. A mí me parece que es muy similar el fenómeno tanto en las estructuras policiales del ejército, así como sucede en las propias células del narco, este fenómeno Hidra de Lerner, donde de pronto se corta una cabeza y salen 2. Entonces, creo que tanto Cienfuegos como García Luna han dejado un precedente de cómo es que las estructuras de seguridad de nuestro país tienen un nivel de corrupción que nos llama a dejar de militarizar el país, y eso es algo que ciertamente debe decirse. El presidente ha iniciado un proceso de desmilitarización, pero no para su periodo, sino para el 5º año de su gobierno, es decir, a su salida. Y es por eso que la Guardia Nacional ha estado absorbiendo tantas funciones que, por supuesto, a mí me parecen también un riesgo para la ciudadanía, pero principalmente para las mujeres. Y ya nada más para cerrar, en aciertos que me parecen valiosos para el sucesor de Durazo, está el modelo nacional de policía y justicia cívica, que está planteando una forma para que las policías municipales se incorporen en una
en una suerte de coordinación en cuanto a la inteligencia, y sí me parece que de los sucesores que aspiran, el más preparado es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, que Bien. además de sobrevivir a un atentado por no someterse a los designios del crimen, pues ha entregado cuentas bastante positivas a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Bien. Lisa, ¿la estrategia de seguridad no ha fallado, como aseguró el secretario Durazo? ¿Tú cómo lo ves? Yo como siempre traigo números a la mesa para que no me crean a mí, sino que le crean a los números, y entonces me di a la tarea de recuperar cómo había sido el primer año y ahí les van los datos. De 2000, digamos, de 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, comparado con el último año de peñanietismo, crecimos en número de víctimas de homicidio doloso 2.69%, extorsión creció 29%, secuestro creció 3.53%, y en tasa por cada 100,000 habitantes, pues el homicidio creció 1.68%, la extorsión 27.77% y el secuestro 2.55%. Ahora, si nos vamos a los números de dónde estamos ahorita en términos de los meses que han transcurrido, donde tenemos justamente del recuento de enero a septiembre, pues con respecto a ese crecimiento de 2019 que se medía contra el último año del peñismo, traemos una variación positiva, es decir, o sea, un incremento de los homicidios del 1%. Traemos, ahí sí, lo dije desde la semana pasada, en este año en particular, una disminución muy interesante en delitos contra la libertad personal y la extorsión, -8 y -7% respectivamente, donde lo único que decíamos nosotros es hay que poner atención porque el desconfinamiento ya per se traía aumentos para el mes de septiembre, no menores del rango del 12 y del 10% solo en un mes para estos dos delitos, y donde lo que me sigue preocupando, y ahí creo que Frida comparte la preocupación conmigo, es el tema de que hay cada vez más víctimas de homicidio doloso de mujeres y cada vez más víctimas de feminicidios. Entonces, hay que decirlo, se ha reconocido mucho en esta mesa, si bien el homicidio crece más lentamente, eso no significa que esté dejando de crecer. No hay necesariamente evidencia que nos diga que hay menor presencia territorial de los grupos del crimen organizado, tampoco hay evidencia que nos diga que hay menor presencia y conflictividad del despliegue territorial de los militares, sobre todo en la zona de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur. Tampoco necesariamente hay evidencia de que estemos entendiendo perfectamente cuáles son los distintos problemas de seguridad y violencia que vive el país. Y sí, lo que me sigue preocupando muchísimo es que seguimos categorizando dentro de estos grandes bolsas negras de gatos, ¿no? El narco como categoría, sin especificar es a qué realmente nos estamos refiriendo, porque el narco de los Zetas es uno, el narco del cartel de Sinaloa era otro, los Beltrán Leiva eran otros, tienen modos muy distintos de operar, unos que respetan más a la ciudadanía, otros que se mueven muy rápido hacia las economías ilícitas de la extorsión. Hay, creo, mucho trabajo que hacer para romper esas categorías y poder tener pues un análisis muchísimo más puntual de lo que son estas violencias. Y ya nada más para decir, porque sí lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, los 2 puntos rojos que va a traer el sucesor de Alfonso Durazo, que además yo ahí sí no difiero con Lecona, no me parece que haya sido un completo cero a la izquierda, creo que su legado más nocivo es la prisión preventiva oficiosa y la militarización de la Guardia Nacional, pero bueno, al margen de eso, 2 puntos rojos importantísimos, sí. Sonora, el estado que pretende gobernar, y Guanajuato. Eder, ¿qué decir ante las cifras que pone Lisa sobre la mesa? Nada, pues efectivamente es un tema pendiente el de la seguridad. Es de los grandes retos que hay. El propio Durazo lo dijo en este informe que rindió al pueblo en la mañanera. Hay un punto de inflexión. En muy buena medida se han reducido o se ha cortado la ascendencia de delincuencia, sin embargo es un problema que sigue vigente y que no se va a resolver hasta que no esté desplegado en territorio nacional de manera plena, integral, la estrategia de seguridad pública. También algo que Lisa ha dicho en varias ocasiones y que a mí me preocupa mucho es el ejercicio de información que hacen las fiscalías estatales respecto a distintos delitos como el secuestro o los feminicidios. Esos temas siguen ahí, siguen sin resolverse, siguen pendientes y no se van a resolver de un momento a otro. Quien llegue tiene esa tarea, tiene que resolver este pendiente sí o sí. Frida, habías levantado la mano. Sí, algo que me parece fundamental y que en eso coincido con Lecona es que la seguridad es uno de los puntos torales del país y es
imposible que siga quedando en manos de personas que tengan aspiraciones electorales o políticas, que por supuesto son legítimas dentro de sus derechos como ciudadanos, pero que en el contexto de lo que está sucediendo en el país es impensable. Necesitamos que haya un sucesor de Durazo que verdaderamente esté comprometido con la seguridad del país, y no solo con la seguridad del país, sino con un plan de continuidad sobre cómo dejar este país sin tantos muertos como es que hasta este momento lo hemos observado, y pues por supuesto que esté dispuesto a limpiar verdaderamente las estructuras de la presencia de narcofuncionarios. Bien, pues vamos a estar muy pendientes de quién será quien ocupe el lugar del secretario Durazo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por lo pronto vamos a una pausa. Las marchas que se registraron el año pasado en Chile en demanda de mejores condiciones para diversos sectores de la sociedad desembocaron en un plebiscito constitucional donde los ciudadanos aprobaron una nueva constitución. ¿Qué sigue en este proceso? Veamos qué dicen las y los analistas cuando regresemos a Punto y Contrapunto.